Bien, el valor esperado y la varianza son ciertamente solo unos, por decirlo así, dos casos particulares de un, digamos, concepto mucho más general que es el que llamamos momento, y es lo que vamos a introducir ahorita. Entonces, asumamos que tenemos una variable aleatoria x que toma valores xk con probabilidades p sub k, ¿no? Como siempre. Y vamos a fijar ahora un natural j y un real c, de tal manera que lo que vamos a considerar es el valor esperado de mi variable aleatoria x menos ese real c, todo ello elevado a la potencia j. Bueno, esa cantidad es lo que voy a llamar momento ordinario, ¿no? De orden j, centrado en c, veámoslo así, ¿no? Y la notación que voy a usar es la de mu sub j en c, esencialmente porque mu es la letra griega para m, de momento, ¿no? Entonces, mu sub j es el momento de orden j, digamos, centrado en c es el real donde lo voy a centrar. Bueno, el punto es que sabemos, ¿no?, que esto es una transformación continua y tenemos, digamos, ya conocimiento que finalmente para que esto exista lo que necesitamos es que esta suma, ¿no?, converja en términos absolutos, o sea, en valor absoluto, que estas cantidades, que esta serie converja, ¿no? Y eso es esencialmente lo que define, ¿no?, lo que vamos a llamar por su lado el momento absoluto. O sea, la única variación entre el momento absoluto y el momento ordinario es que en el momento ordinario estoy tomando la diferencia, digamos, la potencia de la diferencia tal cual, y en el momento absoluto estoy tomando la potencia de la diferencia en términos absolutos. Si existe una, existe otra, porque para que exista el momento ordinario yo necesito que el momento absoluto exista, porque al final del día lo que vale, por decirlo de alguna manera, es que esta serie converge. Entonces, si esta serie converge, entonces esta converge, ¿no?, en términos absolutos, de hecho. Y, digamos, tengo ahora dos conceptos, ¿no?, que están obviamente muy interrelacionados, ¿no? O sea, para empezar, su existencia, ¿no? Y la única variación entre un concepto y el otro, insisto, es que uno se toma la diferencia tal cual y en el otro se toman las diferencias en términos absolutos. Bueno, el momento absoluto de orden j, ¿no?, lo denotamos ahora como alfa, ¿no?, de absoluto a, ¿no?, sub j. Y hay un poco más de jerga aquí, o sea, cuando la c, ¿no?, la constante c, la tomamos en cero, ¿no?, eso lo llamamos momento inicial. Y cuando esa constante c la tomo como el valor esperado, o sea, si existe el valor esperado, entonces es una constante al final del día y la puedo tomar aquí, ¿no?, en este cálculo. Y a ese tipo de momentos le llamamos momentos centrales, digámoslo así, ¿no? Bueno, quizás en un inicio no se percataron porque yo decía que el valor esperado y la varianza son casos especiales de estos momentos. Y, digamos, veámoslos de una manera más cuidadosa. O sea, esto que tengo acá es simplemente la definición del momento ordinario, y esto sería el momento absoluto. Y observen que ahora si tomo el momento ordinario de orden 1 en 0, ¿no?, sería tomar un 1 aquí y un 0 aquí, lo que tengo es el valor esperado. O sea, el valor esperado no es más que un momento ordinario de orden 1 centrado en 0, veanlo así, ¿no? Ahora, si, digamos, si en esta definición tomara un 1 y como c, ¿no?, el valor esperado, ¿no?, el momento ordinario de orden 1 centrado en el valor esperado sería tomar aquí el valor esperado, aquí tendrían 1, ¿no? Entonces tendría el valor esperado de la diferencia de x menos el valor esperado, pero el valor esperado es lineal, ¿no? Entonces eso generaría entonces un 0, porque lo que yo tendría al final de cuentas sería el valor esperado de x menos el valor esperado de x, una vez más, ¿no? Bueno, si tomara ahora de orden 2, ¿no?, el momento ordinario centrado en 0, ¿no?,
sería poner aquí un 0 y esto al cuadrado. ¿Qué me queda? Me quedaría el valor esperado de x al cuadrado. Observen que esencialmente eso es lo mismo, porque si estoy elevando al cuadrado, ¿no? Da lo mismo que tome el valor absoluto al cuadrado que la diferencia al cuadrado, ¿no? Y por último, para acabar con esta idea, ahora si tomase el valor, el momento ordinario de orden 2 centrado en el valor esperado, sería tomar aquí el valor esperado y esto al cuadrado, ¿no? Y esto es esencialmente lo que sirve de definición a la varianza, ¿no? Y de nueva cuenta, da igual si yo tomo esta diferencia al cuadrado o el valor absoluto de esa diferencia al cuadrado, ¿no? Eso, ¿cómo decirlo? Para las potencias pares no genera ninguna diferencia. Esto también la varianza la podría ver como el momento absoluto de orden 2 centrado en el valor esperado. Entonces, voilà, el valor esperado y la varianza, veanlo así, no son otra cosa más que momentos muy particulares. La verdad, la discusión de los momentos se hace más cómoda hacerla cuando lleguemos al semestre de estadística, porque allí obviamente podemos hablar un poco más de interpretaciones y demás. Pero aquí tenemos a la mano toda la herramienta analítica para demostrar un par de cosas que sería bueno tener ya demostrada de una vez, ¿de acuerdo? En estadística veremos cosas como kurtosis y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, esto es un teorema que es importante tener a la mano en más de una ocasión. Y es que si tenemos la garantía que existe, digamos, si una variable aleatoria tiene momentos de orden n, entonces esa variable aleatoria va a tener todos los momentos por abajo de n, o sea, para cualquier m inferior a n. Y eso es importante, por ejemplo, eso como acabamos de ver, permite entonces abreviar, inclusive hasta por una cuestión de economía de los planteamientos, ¿no? O sea, si asumes que una variable aleatoria tiene varianza, estás asumiendo que la variable aleatoria tiene momentos de orden 2, y eso implica inmediatamente, después que sepamos cómo funciona este teorema, que tiene que tener valor esperado, ¿no? Y hasta ahorita siempre teníamos que estar planteando ese tipo de cuestiones, como supongamos que una variable aleatoria tiene valor esperado y tiene varianza. Y ahorita esto lo que hace es, ahora sí, abrirnos los ojos de que si tienes momentos de orden, digamos en este caso 2, entonces tienes que a fuerzas tener momentos de orden 1 como el valor esperado, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ¿cómo se demuestra esto? La demostración es tan ingeniosa como simple, digo yo siempre aquí en este punto, ¿no? Porque hay que observar solo dos cosas, y esta es quizás la primera, ¿no? O sea, si tienes una cantidad, olvídense ahorita de la forma quizás concreta que tiene esa cantidad. Al fin y al cabo lo importante es, si tienes una cantidad que es menor que 1, cualquier potencia que tomes de esa cantidad, ¿no? Es menor que 1, ¿no? O sea, eso lo aprendemos en algún lugar por ahí, digamos, si esto es 1 y esto es 1, tome por ejemplo x al cuadrado, ¿no? Tiene una conducta así, es una función convexa, ¿no? Y esto sería la recta y igual a x, ¿no? O sea, en el intervalo 0, 1, las potencias, ¿no? Están por abajo de la recta y igual a x, ¿no? Y eso se satisface para cualquier potencia que tiene, ¿no? O sea, de hecho, a medida que la potencia aumenta, ¿no? Esto se va haciendo cada vez más, ¿cómo decirlo? Pues más pegado aquí al eje de las x, ¿no? Bueno, primera observación. Si tengo una cantidad que es menor que 1, ¿no? La potencia de esa cantidad, ¿no? Cualquiera sea esta, es menor que 1, ¿no? Bueno, y esto es quizás una observación obvia, ¿no? Da lo mismo que tome la potencia, el valor absoluto de la potencia que la potencia del valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, si estuviéramos en el otro caso, ¿no? O sea, que esa cantidad fuera mayor que 1, entonces aquí lo que quiero que observen es que a medida que la potencia crece, ¿no? O sea que, digamos, si n es más grande que m, esa cantidad elevada a la menor potencia es menor o igual que esa cantidad elevada a la potencia más grande, ¿no? O sea, a medida que la potencia aumenta lo que resulta, ¿no? de elevar una cantidad que es mayor que 1 a una potencia. Eso también es algo que ya tenemos muy sistematizado, digámoslo así, a estas alturas, ¿no? Bueno, ahora viene quizás la estocada de muerte, ¿no? Porque en esencia lo que quiero que observen
es que si yo tuviese ahora una potencia mésima, ¿no? Si estoy en este caso, ¿no? Lo que puedo observar es que elevar una cantidad que está por abajo de 1 a una potencia m es siempre más pequeño que m, ¿no? O sea, esto en el caso que esté por abajo de 1 es más pequeño que, disculpen, que 1, dije n sin querer, o sea, más pequeño que 1. Ahora, si estuviese en el caso que esta cantidad fuera más grande que 1, eso lo puedo acotar por encima por la enésima potencia, ¿no? O sea, en el otro caso, veámoslo así, esta cantidad sería más pequeña que esta, ¿no? Cuando n es más grande que m, obviamente, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos casos yo tengo una cota para esta cantidad, entonces, digamos, si yo sumo ambas cotas, ya tengo la garantía que en cualquier caso esta suma acota a esta cantidad, ¿no? Bueno, visto eso, entonces todo lo que tengo que hacer es ahora usar esta relación, digámoslo así, para convencerlos que por definición, veámoslo así, el momento absoluto de orden m centrado en c, ¿no? Es por definición, igual aquí hubiese sido elegante haber puesto tres líneas de estas, ¿no? Es la suma de las, digamos, del valor absoluto de estas diferencias elevada a la potencia m por las probabilidades puntuales, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora observen, ¿no? O sea, yo sé que estas cantidades que están aquí las puedo acotar por esta cantidad que está aquí, ¿no? Siendo n más grande que m, pero eso es algo que yo asumí en el planteamiento de mi teorema. Entonces, si esto lo puedo acotar por encima, por esta cantidad, la serie, ¿no? Simplemente lo único que puede hacer es crecer. Entonces tendría que esta serie, ¿no? Está acotada por encima por esta serie, ¿no? Donde ahora tengo aquí en valor absoluto esta diferencia elevado a la n más 1, ¿no? Que era la cota que habíamos planteado para esta cantidad, ¿no? Multiplicado por pk, ¿no? Ahora, en esencia, ahorita lo único que hay que observar, esto es una serie de términos positivos, ¿no? Y ciertamente digamos, la podría descomponer en la suma de esto por esto más esto por esto, ¿no? Pero eso no es siempre cierto. Tendría que garantizar que esto por esto genera una serie que converge y que esto por esto genera una serie que converge, pero eso es simple porque esto por esto es exactamente por definición el momento absoluto de orden n centrado en c, ¿no? Y la otra serie que tendría que checar su convergencia es la suma de todas las probabilidades puntuales, las cuales que es 1. Entonces, la serie que genera esto, ¿no? No es otra cosa más que la definición de momento absoluto de orden n centrado en c, la suma de los pk es 1, lo cual sé que todo esto es finito, bingo. Entonces ahora sé que esta serie converge y que es finita, y eso simplemente significa que los momentos absolutos de orden m centrados en c y los momentos de orden m centrado en c, ¿no? Estarán ambos definidos para cualquier m que yo tome que sea menor que n. ¿De acuerdo? Bueno. Una pregunta que es bastante recurrente es que, ok, si ya sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, que el momento de cierto orden, ya sé que los momentos inferiores, ¿no? Existen, pero ¿qué pasa con el centro, ¿no? Con la C, ¿no? ¿Qué pasa si ya yo sé que existe un momento, por ejemplo, absoluto de orden n o m, lo que quieran, ¿no? Centrado en C. Si yo cambio, el centro también existirá, ¿no? Y quizás la intuición dice que sí, que es un hecho que tiene que existir, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo en esta observación. O sea, si yo tengo que existe el momento absoluto de orden n centrado en C, que va a existir también ese momento absoluto de orden n centrado en cualquier real que yo tome, ¿no? Y en esencia la demostración también es un simple arreglo de series. Tomemos ahora, aunque de todas maneras, bueno, es irrelevante, tomemos la diferencia, ¿no? De D menos C. Recuerden, yo tengo la garantía de que el momento centrado en C existe y quiero mostrar que ese momento en D también existe, ¿no? Entonces, a ver, comencemos. Si lo que quiero es mostrar que ese momento absoluto de orden n centrado en D existe, esto que está aquí sería de nueva cuenta la definición. O sea, yo necesito probar que esta serie converge, ¿ok? Y ahora lo único que voy a hacer es
reescribir este D usando la esta que usábamos, ¿no? O sea, recuerden que dijimos que la diferencia, a ver, que habíamos dicho que la diferencia de D menos C, ¿no? La habíamos tomado como E, ¿no? En esencia lo que eso dice ahora es que D no es otra cosa más que C más E, ¿no? Que es lo que estoy sustituyendo aquí. O sea, estoy sustituyendo a D como C más E, ¿no? Simple, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, esto que está aquí lo puedo descomponer como xk menos C más E, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Y sabemos de la desigualdad triangular, a fin y al cabo, ¿no? Que en valor absoluto la suma de dos cosas, ¿no? Es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada una de esas cosas por separado, ¿no? Eso lo hemos usado infinidad de veces, hasta dijimos cómo demostrarlo, no lo voy a repetir ahorita, esto ya es algo que manejamos bien, ¿no? O sea, tengo que x menos c más e en valor absoluto es más pequeño que x k menos c en valor absoluto más esto, ¿no? Gracias a la desigualdad triangular. Y ahora tengo esta cantidad aquí, digamos, elevada a la n, ¿no? Y sabemos por la fórmula binomial que eso lo podemos calcular ahora como la suma desde 0 hasta n, el coeficiente binomial de n en i, por este primer término elevado a la i, por este segundo término elevado a la n menos i, ¿no? Esto es la fórmula de desarrollo del binomio que siempre sabemos, discutimos desde hace mucho, ¿no? Bueno, el punto es ahora que yo tengo de nueva cuenta una suma de términos positivos, ¿no? Y la quiero reordenar. Y sabemos que eso lo podemos hacer, ¿no? Gracias al teorema de reordenamiento de series positivas, o también le llamamos criterio de Cauchy, eso ya lo hemos discutido también, sino ahí digamos, en el curso de elementos de precálculo ya está un video donde lo pueden, digamos, recordar y demostrar, ¿no? Ahí está la demostración, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. O sea, para que este paso esté totalmente justificado, yo tendría que tener o la convergencia de esto o la convergencia de esto, ¿no? Esta es la convergencia que quiero mostrar. Entonces, lo que voy a demostrar es finalmente que este reordenamiento es una serie que converge, ¿no? Pero eso no es tan complicado. Observen que digamos, en la suma interior hay una serie de cosas que no dependen de K. Por ejemplo, esta cantidad no depende de K. Esta cantidad no depende de K. Y ambas la voy a factorizar de esa suma, ¿no? O sea, la factoricé aquí, ¿no? Y ahora observen que lo que queda dentro, ¿no? De esta serie, ¿no? Sería la suma de los xk menos c a la i, ¿no? Por los pk. ¿Qué cosa es esto? Esto es por definición el momento de orden i y décimo centrado en c, ¿no? Pero como i es siempre un número más pequeño que n y yo asumí que el momento absoluto de orden n existen y acabamos de demostrar que todos los momentos de orden inferior a n existen, esto que está aquí tiene que existir. O sea, dicho de otro modo, esta serie converge y tiene que ser una cantidad finita. Y la suma finita de una cantidad de cosas finitas, obviamente tiene que ser finita. Y bingo, eso demuestra que esta serie que está aquí, digamos que lo que define al momento de orden n en D es una serie convergente y eso garantiza entonces lo que queríamos demostrar, ¿no? Que si tengo que el momento absoluto de orden n para un cierto centro C existe, entonces existe para cualquier otro centro que yo imponga.